vamos a meditar en un tema muy especial que estamos seguros que si abrimos la mente y el corazón, Dios va a tratar con nuestra vida a través de la enseñanza. Y en esta ocasión les invito a que me acompañen allí en el libro de Segundo de Crónicas, en el capítulo 12, verso 14. El libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 12, el verso 14, dice la palabra de nuestro Dios. E hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Escuche, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Esto está en el libro de Segunda de Crónicas 12:14 y se refiere a un personaje muy conocido llamado Roboán. ¿Quién era Roboán? Roboán nada más ni nada menos que es el hijo de Salomón. Salomón gobernó sobre todo Israel y sobre todo Judá en una época de oro durante 40 años. Dios los prosperó, Dios les dio paz por todas partes. Salomón tuvo cantidad de mujeres, más de 700 reinas, 300 concubinas y tuvo como 70 hijos. Pero este hombre le ganó. Roboán tuvo, según algunos, tuvo 60 hijas mujeres y alrededor de más de 25 hijos varones. Tuvo también como 60 concubinas, de tal manera que siguió en parte los pasos de su padre, de Salomón. Roboán tuvo muchas oportunidades y es que pudo de primera mano escuchar al hombre más sabio que ha existido después de Jesucristo sobre la faz de la tierra. Este hombre realmente pudo haber tenido una época dorada, una época brillante, pero no supo aprovechar esas oportunidades. Así hay personas que nacen en hogares creyentes, en hogares cristianos, y son personas que se congregan, son personas que asisten a la iglesia, hasta algunos predican, son siervos y ministros del Señor, pero a veces sus hijos salen con una conducta corrompida, degenerada, salen realmente desobedientes a los mandamientos de Dios. Parece que no les sirvió absolutamente de nada el buen ejemplo, el buen comportamiento de sus padres cristianos. Ese fue el ejemplo de Roboán. Roboán tuvo el privilegio de tener un padre no solamente rico económicamente, sino el hombre muy sabio. Dice que este es el resumen de la vida de un hombre llamado Roboán, que no era tan malo como algunos, pero hizo lo malo en varias formas, no tanto de propósito, sino también como de su descuido. Los malos efectos del pecado de su padre y la idolatría de su madre aparecieron en el hijo. Sin embargo, hubo otra causa que se llama falta de preparación de su corazón. El error principal de este hombre fue que no cuidó su corazón, guardó cosas en su corazón malas. Él guardaba odios, guardaba resentimientos, guardaba iras, aún contra el pueblo de Dios que había sido benefactor con su padre. Vemos varios aspectos. Uno de ellos dice que no empezó su vida sirviendo al Señor. Lo que comienza sin Dios también termina siempre en un fracaso. La palabra de Dios dice que Roboán fue a Siquén, porque en Siquén se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y estaba allí, pero realmente él no tenía un corazón noble, no tenía un corazón que buscara a Dios, que se humillara ante el Señor. Sabemos, amados hermanos, que los que rechazan la sabiduría divina generalmente rehúsan también la sabiduría de los demás. Vemos que él estando allí gobernando, la Biblia habla de un hombre llamado Jeroboam, cuyo, destino era Egipto. Allí gobernaba el rey Císara, rey de Egipto. Y dice la Biblia que este hombre llamado Jeroboam, estando exiliado, estando por allá huyendo, cuando se dio cuenta que Salomón había muerto y había quedado en su lugar su hijo Roboam, entonces él regresó de Egipto
directamente a Israel, a las tribus del norte. Y estando allí, los ancianos le dieron la bienvenida y vemos que el pueblo se reunió y habló con Roboam, que estaba en ese momento por allá en Israel, y le hablaron palabras, digamos, humanas, palabras de misericordia, palabras pidiendo ayuda. El pueblo, juntamente con Jeroboam al frente, dice que les pidió que por favor les aliviara la carga tributaria, les aliviara toda esa carga onerosa de impuestos que su padre les había, digamos, los había tenido reprimidos durante muchos años. De tal manera que él les dijo: esperen 3 días y les daré la respuesta. Inmediatamente vemos que este joven llamado Roboam, cuyo corazón no fue dispuesto a buscar a Dios, en primer lugar fue donde los ancianos, aquellos hombres que estaban en vida con Salomón, que habían escuchado su sabiduría, y aquellos ancianos le contestaron diciendo: si te conducieres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Este era el mejor consejo, el consejo de la experiencia, el consejo de la sabiduría, el consejo de los ancianos, de tal manera que él después se fue donde los jóvenes, aquellos jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio, muchachos que nunca habían sufrido, que lo habían tenido todo, a veces algunos hasta malcriados, de tal manera que inmediatamente aquellos jóvenes le dieron un consejo realmente torcido. Les dijo: no, si el dedo más pequeño suyo realmente es más pesado que cualquier actitud que su padre le haya hecho, si mi padre los castigó con látigo, yo los voy a castigar a ustedes con escorpiones. Y dice que los trató mal, les habló duramente, de tal manera que este hombre Roboam desechó el consejo sabio de los ancianos que habían estado con su padre en vida y se puso a seguir el consejo de unos jóvenes inexpertos, unos jóvenes hijos de papi y mami que no habían sufrido nunca, todo lo habían tenido y todo lo veían fácil, y ellos creían que la mejor, manera de gobernar era con tiranía, siendo crueles, siendo déspotas, siendo personas sin misericordia, de tal manera que estos jóvenes no tenían la sabiduría de Salomón, y si este hombre no tuvo la sabiduría de su padre, ¿cómo podía obrar prudentemente y prosperar si no era guiado por el Señor? Eso es lo que pasa. Hay gente que no atiende esos consejos que da la palabra de Dios. El mayor consejo hoy es que le sirvamos a nuestro Dios. Dice la Biblia que este hombre dice que no escuchó ese sabio consejo de personas de experiencia. Y esto Dios lo permitió para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por ahí a Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. O sea que dentro de todo esto también vemos el orden de Dios, el control de Dios. Estaba la voluntad de Dios agradable y perfecta. Claro, cuando él le respondió ásperamente, dice que inmediatamente este hombre aprovechó. Jeroboam le dijo a todos los israelitas: Israel a sus tiendas, ¿qué tenemos nosotros que ver con la casa de David? Israel, vámonos. De tal manera que todo el mundo se fue y prácticamente quedó Roboam solo con sus servidores. La Biblia dice que más adelante este hombre Roboam mandó a uno de los tesoreros para cobrar el tributo, y lo que hicieron aquellos hombres enojados de Israel fue apedrearlo, matarlo. Entonces, cuando vio el peligro, Roboam salió huyendo rumbo a Jerusalén, cuya capital es precisamente donde está Judá. Y él allí preparó, dice la Biblia, 180,000 hombres de Benjamín y de Judá, y los preparó y los armó para ir a hacerle la guerra a los del norte, a los de Israel, que estaba, capitaneados por Jeroboam. Pero Dios mandó a un
digamos, a un varón de Dios, a un profeta, a Semaías, diciendo: habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvase cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. A pesar de todo, vemos la misericordia de Dios, vemos cómo Dios tiene el control, aún de una persona que no busca a Dios de todo corazón. El Señor es tan grande en misericordia que todavía se le revela, todavía le habla, todavía trata con esa vida. Aquí vemos a Roboam que no era firme, no era perseverante en buscar al Señor. Usted y yo tenemos y debemos y nos conviene buscar a Dios. Debemos hacer sacrificios de justicia. Tenemos que ofrecer sacrificios de labios que confiesen su santo nombre, porque bendito es nuestro Dios. Oh, aleluya. Por 3 años su lealtad a Dios le hizo prosperar. Mire hasta dónde llega la misericordia de Dios con Roboam, trayendo sobre Judá todo lo mejor del pueblo, que había oído de la adoración a Jehová. Sin embargo, olvidó al Señor que le había dado tal prosperidad inicial. Usted ve que él edificó ciudades como Sora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín, y reforzó también las fortalezas, y puso en ella capitanes y provisiones, vino y aceite. O sea, por doquier, a pesar de todo, Dios tuvo misericordia, comenzó a bendecirlo, comenzó a darle, comenzó a prosperar a Roboam. Y en todas las ciudades dice que Roboam puso escudos y lanzas y las fortificó. En gran manera, Judá y Benjamín le estaban sujetos. O sea, otra bendición más. Usted y yo tenemos que entender en esta hora que grande es la misericordia de nuestro Dios. Dice: y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel, se juntaron a él desde los lugares donde vivía. O sea que Dios le dio gracia a pesar de todo, y él estaba allí presidiendo, los sacerdotes, los levitas, porque los levitas dejaban sus ejidos, o sea, esa propiedad que quedaba alrededor de la ciudad y sus posesiones, y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Mientras que en el norte se dedicaban a la idolatría, al paganismo. En el sur se dedicaban a alabar y adorar al Dios vivo, al Dios verdadero. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo dejemos la mariolatría, la idolatría, la santería, dejemos esas cabalas, esas cosas de creencias en suertes, y realmente convirtámonos de todo corazón a nuestro Dios. Y la Biblia dice que Él designó sus propios sacerdotes para lugares altos. Pero no, esto no fue de Jeroboam, sino de Roboam, sino de Jeroboam en el norte. Y la Biblia dice que lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, los sacrifican es a los demonios y no a Dios. Y los becerros que habían edificado de oro, 2, uno en Dan y otro en Betel, la gente del norte los adoraba. Pero qué bueno que Roboam, a pesar de todo, en Jerusalén tenía unos profetas. Había un sitio donde adorar, había un sitio donde ofrecer sacrificios, había un sitio donde bendecir al Dios vivo. Y dice que así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Esta fue una consagración muy pequeña, muy corta. La Biblia dice que este hombre, Roboam, comenzó a gobernar sobre Jerusalén a partir de los 41 años y prácticamente gobernó después de 41 años 16 años más. Él podía haber gobernado muchos más, como su padre y su abuelo. Su padre fue Salomón y el abuelo fue David, pero apenas gobernó, diga usted, 16 años, porque no dispuso su corazón. Es que si queremos durar, si Dios, digamos, Dios tiene planes con su vida, Dios quiere preservar su vida, su puesto, sus cargos, su ministerio, pero es necesario inclinar el corazón a nuestro Dios.
Cuando Roboán, digamos, armó todas esas ciudades y su ejército y también fortificó todos aquellos lugares, entonces se hizo orgulloso y Dios le castigó poniéndole bajo la mano de Sisac. ¿Quién era Sisac? Era el rey de Egipto, quien vino con 200 carros y vino con 60,000 hombres en caballos. O sea que eso era impresionante, ese río de caballos con jinetes. Y dice que trajo una serie de pueblos y el número de esos hombres guerreros era incontable. O sea que era demasiada la gente que trajo el rey Sisac de Egipto y atacó a precisamente todas las ciudades de Roboán. Y cuando Roboán había consolidado el reino, dice en 2 de Crónicas 12:1, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Qué peligroso es eso, cuando nos sentimos prosperados, cuando nos sentimos grandes, cuando nos sentimos realizados, cuando Dios nos permite terminar una carrera por su gracia y su misericordia, cuando tenemos una profesión, cuando adquirimos un vehículo nuevo, una casa nueva, quizás tenemos capital o tenemos algunos ahorros o un SODT o quizás tenemos algunos bienes. Qué peligroso es cuando miramos lo que Dios nos ha entregado y dejamos la ley de Jehová y comenzamos a confiar en esos bienes, comenzamos a confiar en el dinero, en los ahorros, en lo que poseemos, en nuestro abolengo, en nuestra capacidad, en nuestra familia, en los hijos, en aquellos familiares que están en España, en Estados Unidos, que nos pueden ayudar con algo. Qué peligroso es dejar la ley de Jehová. Por eso tenemos que meditar en la ley de Dios de día y de noche, dice la Biblia en los Salmos, y no te apartarás de él, para que hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el Salmo 1 dice que el justo dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y su hoja no cae y siempre da su fruto a su tiempo. Aquel que medita en la ley de Dios de día y de noche. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Decía el salmista David, si tu ley no fuera mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. Pero la palabra de Dios es dulce, más dulce que la miel, que la que destina del panal. La palabra de Dios es también como martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es una espada aguda de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es pura, más pura que el cristal. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es acrisolada 7 veces. Y me llama la atención que cuando Roboán, el hijo de Salomón, había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová. Hizo algo terrible que nunca debió haberlo hecho. Uno tiene que reconocer de dónde Dios lo ha traído, de dónde Dios lo ha sacado, quién era antes de conocer a Jesucristo, de dónde Dios te arrancó, del hueco de la cantera que fuiste extraído. Y la Biblia dice, por cuanto se había rebelado contra Jehová. En el 5º año del rey Roboán, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, más el pueblo que tenía de él de Egipto, esto es los libios, suquinienos, etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboán y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo aquel profeta, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Mire las consecuencias por dejar la ley de Dios, por comenzar a entretenerse en las cosas materiales, en los bienes, en las bendiciones que Dios les había dado. En toda esa ciudad, en su ejército, descuidó lo más importante, su relación con Dios, su comunión con Dios. Es que hay gente que se entretiene con la dádiva y se olvidan del dador de la dádiva. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor hizo un reclamo, vosotros me habéis dejado.
así como ustedes me abandonaron, me dieron la espalda, entonces yo también los he dejado en manos de Sisac. Hermanos, que Dios nos guarde, que no nos deje en manos del poder de la carne, del poder del pecado, del poder de las tinieblas, del poder de los demonios, del poder de la maldad. Que Dios nos ayude a meditar siempre en su ley, a guardar su ley, a no dejar a Dios, porque entonces Dios te puede dejar. Pero me llama la atención que este hombre se humilló y fue perdonado. Sin embargo, este hombre llamado el rey Sisac de Egipto despojó la casa del rey y la casa del Señor. Se llevó todos los tesoros que había. La Biblia dice en segundo libro de Crónicas 12:6, y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que reconozcamos que Él es el que bendice, que Él es el que da, que Él es el que pone reyes, que Él es el que está con cada uno de nosotros. Pero cuando comienza a enaltecerse nuestro corazón, a enorgullecerse nuestro corazón por los títulos, por los honores, por las conquistas, por las victorias, entonces Dios tiene que sacudirnos y Él sabe cómo hacerlo. Él tiene muchos medios, muchas maneras de despertar nuestro interés de nuevo en Dios. Y la Biblia dice que el rey Roboam se humilló y dijeron, justo es Jehová. Eso es lo que usted tiene que reconocer, que Dios es justo, que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es perdonador, que Él está dispuesto a ayudarnos. Y cuando Jehová, dice segunda de Crónicas 12:7, vio que se habían humillado, fue palabra de Jehová a Semaías diciendo, se han humillado, no los destruiré. Oiga esto, o sea que Dios es grande en misericordia. Él dijo, no los destruirá, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Amados, Dios quiere que usted vuelva en amistad con el Señor, que usted se reconcilie con Dios, que usted deje de hacer lo malo, que deje sus malos pensamientos, sus malas obras, sus malos hábitos, vuelva en amistad. La Biblia dice, convertíos a Jehová, volveos en amistad con Dios. Es importante que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios. Y el Señor de todos modos perdonó, pero dejó una consecuencia, quedó una secuela. Dice, pero serán sus siervos, o sea, serán siervos de Sísara, para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Es que servir a Dios es mejor que servir a Sísara. Es mejor servir a Dios que servir al mundo. Es mejor tener a Dios como amo, como nuestro jefe máximo, que tener un jefe humano, que tener quizás un trabajo, sea con el Estado, con el gobierno o con alguna empresa. La Biblia dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vemos, amados, que Él no realizó grandes reformas, no celebró la Pascua, a pesar de que confesó que justo es el Señor. ¿Y cuáles fueron algunas consecuencias de haber dejado a Dios, de haber olvidado a Dios? Quiero recordar ese texto que aparece en 2 de Crónicas 12:14. Dice, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Es que nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros sentimientos, la parte interna, nuestra mente, nuestros razonamientos, esa voluntad, ese futuro, tiene que ser rendido a Dios. Tenemos que tener a Dios en cuenta en nuestra noticia. Con razón la palabra de Dios dice que el primer y gran mandamiento de la ley de Dios es amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Como no dispuso su corazón para buscar a Dios, entonces hizo lo malo. Y en el capítulo 12, el verso 1 dice, cuando Roboam había consolado el reino, dejó la ley de Jehová, dejó la ley. Claro, todo a raíz de lo mismo. Como no dispuso su corazón para buscar a Dios, hizo lo malo y dejó la ley de Dios.
Y por eso Dios tiene que mandar al profeta Semaías y decir, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado. Porque la Biblia establece que Dios nos mide con la misma vara con que hemos sido, digamos, con que medimos. Si usted mide con cierta vara, allí también será medido. Otras consecuencias, dice Dios a través de Semaías el profeta, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Isaac, rey de Egipto, a Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Qué lástima. El reino de Salomón fue muy próspero. La Biblia dice que allí era tanto el oro que no se estimaba. Mejor dicho, no valía casi nada, era demasiado el oro. Imagínense que la Biblia establece que Salomón tenía tanto oro que a lo último se puso a hacer 300 escudos sólidos de oro, 300 escudos. Y dice que vino Císara, rey de Egipto, y se llevó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey. El rey también había hecho un trono con unos leones en puro oro sólido. Todo lo que tenía era de oro, vajillas, cubiertos, las mesas, todo. Eso era un lujo impresionante. Y vuelve y dice la Biblia en 2 de Crónicas 12:9, todo lo llevó. ¿Quién se lo llevó? Císara, el rey de Egipto, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho. ¡Qué gran pérdida! Todo porque llegó un momento en que el corazón de Roboam se fortaleció, porque él vio mucho con sus ojos, mas su corazón estaba vacío, su corazón no estaba lleno de la presencia de Dios. ¡Qué peligroso es eso! Y en lugar de ello hizo el rey Roboam escudos de bronce y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Dios le había permitido a Roboam heredar toda esa cantidad de escudos y de elementos y de utensilios de oro. Ahora mire, como castigo ya tiene que usar son escudos de bronce. La calidad mermó. No es lo mismo el oro que el bronce. Es que Dios nos da lo mejor, pero cuando no se busca de corazón, puede venir un deterioro de la calidad en muchas áreas. Y lo último que dice aquí es que las cosas de Roboam, primeras y postreras, no están escritas en el libro de los profetas de Semaías y del vidente Ido, en el registro de las familias, y entre Roboam y Jeroboam hubo guerra constante. Esto nos da a entender que todo lo que hagamos queda registrado en un libro, en los anales celestiales. La palabra de Dios habla de un libro de la vida, y la Biblia habla de un gran trono, y serán abiertos los libros, y serán juzgados todos los seres humanos según lo que esté escrito en esos libros. Hay gente que se le olvida que hay un Dios en los cielos que anota todo, que está escribiendo todo lo que hagamos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que realicemos y aún lo que dejemos de hacer. Ningún hombre es bueno por casualidad. Concluimos, nadie es justo si no se ha propuesto serlo. Sin su corazón la abolición muere. La clase de preparación requerida en este caso tenía que ser diligente, tenía que ser aceptable. Él tenía que buscar al Señor su Dios. ¿Cómo buscar al Señor Dios? Tenemos que sentir y confesar nuestra necesidad de Dios en la totalidad de nuestra vida. O bien clamar a Él por ayuda y por sabiduría. Tenemos que rendirnos, tenemos que decirle que Él tenga misericordia de nosotros, que nos guíe, que nos dirija, que nos dé un consejo para que no seamos avergonzados más adelante. Esto significa servir al Señor cuidadosamente y ardientemente, no dejarlo a las cosas como si fuera al azar. Tenemos que mostrar pasión, tenemos que confirmarlo por el poder del Espíritu Santo. Tenemos una unión vital con el Señor Jesucristo. Vemos que un predicador estudia el discurso cuidadosamente, aunque es un trabajo que no va a durar ni siquiera una hora. Y en cuanto al sermón de la vida, no nos consideremos dignos y estar atentos
del estudio y de consideración más profunda. Una vida santa es una obra de arte mucho más valiosa que la mejor pintura y la mejor estatua. Ninguno de nosotros puede producirla sin pensarlo bien. Un buen poeta tiene que estar en lo mejor para producir un poema inmortal. Sin embargo, podrá componerse un total de unas pocas líneas. Que ninguno de nosotros piense que el más grande poema de una vida santa puede salir de un modo improvisado. Tenemos que preparar nuestro corazón. Con razón el Señor sigue diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerde, no olvidemos la ley de Dios. Sigamos leyendo la Sagrada Escritura, no abandonemos en este tiempo de cuarentena la lectura diaria de la palabra de nuestro Dios. Busquemos al Señor de todo corazón, pidámosle al Señor que no nos deje hacer lo malo, que practiquemos lo bueno. Sabemos que todo lo que hagamos, pensamos o digamos, pues todo eso va a estar escrito en un libro y eso va a ser abierto en aquel día. Reconozcamos que Dios es recto, que Dios es justo, que Dios es bueno y que como este hombre se humilló con sus príncipes, Dios los perdonó. Si usted en esta hora se humilla, le pide perdón a Dios, Dios también te perdonará, porque Dios no hace acepción de personas. Ora conmigo en este momento para que el Señor también tenga misericordia. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Te ruego, Dios mío, que esta palabra no retorne vacía, sino que cumpla tu plan y propósitos, por el cual tú has permitido que sea enviada. Oh Dios, Roboam no estuvo preparado, pero ayúdanos a estar preparados nosotros. Señor, que si tú nos bendices, nos recompensas, nos engrandeces, que esto no sea motivo para olvidar tu ley, para desviar nuestro corazón de ti y ponerla en las cosas materiales. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad. Oh Dios, permite que esta palabra siga edificando nuestra vida desde ahora y para siempre. Te ruego por cada oyente, cada persona que me ve, que sea bendecido, bendecida en esta hora. Te ruego también por sus peticiones, cualquiera que sea de índole espiritual, material, económico, eclesial, social, familiar. Oh Dios espiritual, te ruego que obres conforme según es tu riqueza, según tu gracia. Dios mío, permítenos ver tu gloria. Gracias, oh Dios, te damos por los milagros, lo que tú has estado dando y también por las respuestas. Gracias por los enfermos que han sido sanados. Gracias por los empleos que ha provisto. Gracias por los problemas solucionados. Gracias por las dificultades resueltas. Gracias, oh Dios, por las familias unidas. Gracias, oh Dios, por los hijos, por los papás, las mamás y todos los que están allí alrededor. Sigue, Dios mío, glorificándote como solo tú lo sabes y lo puedes hacer, lo quieres hacer. En Cristo Jesús, Señor nuestro, bendigo y alabo tu nombre, desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La sangre de Cristo Jesús nos cubre. Bien, en esta hora estuvo con usted su amigo y servidor, Pastor Alberto Giraldo. Que Dios les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención. Que Dios les guarde a todos y a todas. Amén.